Aquí tienes una serie de preguntas y respuestas cortas basadas en algunos de los temas mencionados en Schwartz, Principios de Cirugía. Estómago. Enfermedad ulceropéptica. 1. ¿Cuál es la principal causa de enfermedad ulceropéptica? La infección por Helicobacter pylori y el uso de antiinflamatorios no esteroideos, AINES. 2. ¿Qué complicación grave puede causar una úlcera péptica? La perforación, que puede provocar peritonitis. Intestino delgado. Enfermedad de Crohn. ¿Cuál es una característica distintiva de la enfermedad de Crohn? Afecta cualquier parte del tracto gastrointestinal y puede involucrar todas las capas de la pared intestinal. 4. ¿Qué tipo de lesiones son comunes en la enfermedad de Crohn? Las lesiones en piedra de empedrado. Intestino grueso, recto y ano. Enfermedad diverticular. ¿Qué es la enfermedad diverticular? Es la formación de pequeñas bolsas, divertículos, en el colon, especialmente en el colon sigmoide. ¿Cuál es una complicación común de la enfermedad diverticular? La diverticulitis, que es la inflamación de los divertículos. Hígado y vías biliares, tumores hepáticos malignos. ¿Cuál es el tumor maligno más común en el hígado? El carcinoma hepatocelular. 8. ¿Qué factor de riesgo es significativo para el desarrollo de carcinoma hepatocelular? La infección crónica por hepatitis B y C. Cirugía ortopédica, fracturas expuestas 9. ¿Cuál es el principal riesgo asociado con una fractura expuesta? La infección debido a la exposición del hueso al ambiente externo. 10. ¿Qué tratamiento inicial es esencial para una fractura expuesta? Lavado quirúrgico, antibióticos de amplio espectro y reducción de la fractura. Aquí tienes más preguntas y respuestas breves sobre los temas que mencionaste. Estómago, neoplasias malignas. 11. ¿Cuál es el tipo de cáncer gástrico más común? El adenocarcinoma gástrico. 12. ¿Qué síntomas pueden sugerir un cáncer gástrico en etapas avanzadas? Pérdida de peso, dolor abdominal, saciedad temprana y anemia. Intestino delgado, obstrucción del intestino delgado. 13. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado en adultos? Las adherencias, generalmente después de cirugía abdominal. 14. ¿Cuál es un signo clásico de obstrucción del intestino delgado? Dolor abdominal cólico, distensión y vómitos. ¿Qué imagen es útil para el diagnóstico de obstrucción intestinal? La radiografía de abdomen, que muestra asas intestinales dilatadas. Intestino delgado. Divertículo de Meckel 16. ¿Qué es el divertículo de Meckel? Es un remanente del conducto ómfalo-mesentérico que se presenta como un saco en el intestino delgado. 17. ¿Cuál es la complicación más común del divertículo de Meckel? Sangrado gastrointestinal, especialmente en niños. Intestino delgado, isquemia mesentérica. 18. ¿Cuál es la causa más común de isquemia mesentérica aguda? La embolia arterial, que compromete el flujo sanguíneo a los intestinos. 19. ¿Qué síntoma caracteriza a la isquemia mesentérica? Dolor abdominal severo que no es proporcional a los hallazgos físicos. Intestino grueso, recto y ano, adenocarcinoma y pólipos. 20. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer colorectal? Los antecedentes familiares de cáncer colorectal y la presencia de pólipos adenomatosos. ¿Qué tipo de pólipo tiene mayor riesgo de malignización en el colon? Los pólipos adenomatosos vellosos. Hígado y vías biliares. Quistes hepáticos 22. ¿Qué tipos de quistes hepáticos son más comunes? Los quistes simples y los quistes hidatídicos. ¿Qué complicación puede presentar un quiste hepático hidatídico? Ruptura del quiste, que puede causar una reacción alérgica severa o shock anafiláctico. Hígado y vías biliares. Absceso hepático 24. ¿Cuál es la causa más común de absceso hepático en países desarrollados? El absceso hepático piógeno, generalmente debido a infecciones biliares o intraabdominales. 25. ¿Qué tratamiento es necesario para un absceso hepático piógeno? Drenaje percutáneo y antibióticos de amplio espectro. Páncreas, neoplasias pancreáticas 26. ¿Cuál es la localización más frecuente del adenocarcinoma pancreático? En la cabeza del páncreas. ¿Qué síntoma suele ser un signo inicial de cáncer de páncreas? Ictericia, especialmente si el tumor se encuentra en la cabeza del páncreas. 28.
¿Qué método es el más efectivo para el diagnóstico temprano de neoplasias pancreáticas? La tomografía computarizada con contraste. Aquí tienes más preguntas y respuestas breves para seguir practicando. Estómago, enfermedad ulceropéptica 29. ¿Qué medicamento se utiliza comúnmente para reducir la producción de ácido en la enfermedad ulceropéptica? Los inhibidores de la bomba de protones, IBP, como el omeprazol. 30. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para erradicar Helicobacter pylori en enfermedad ulceropéptica? Una combinación de antibióticos, claritromicina y amoxicilina o metronidazol, y un inhibidor de la bomba de protones. Intestino delgado, isquemia mesentérica 31. ¿Qué hallazgo en una tomografía computarizada sugiere isquemia mesentérica? La presencia de aire en la pared intestinal o en el sistema venoso mesentérico. 32. ¿Cuál es el tratamiento inicial en isquemia mesentérica aguda? Reanimación con líquidos intravenosos, administración de anticoagulantes y, en algunos casos, cirugía de emergencia. Intestino grueso, recto y ano. Obstrucción del intestino grueso 33. ¿Cuál es la causa más común de obstrucción del intestino grueso en adultos? El cáncer de colon, particularmente en el colon sigmoide. 34. ¿Qué signo clínico es típico de la obstrucción del colon? La distensión abdominal pronunciada y el estreñimiento o falta de evacuación. Intestino grueso, recto y ano, absceso perianal 35. ¿Cuál es la principal causa de absceso perianal? La obstrucción de una glándula anal que causa infección y acumulación de pus. 36. ¿Cuál es el tratamiento de elección para un absceso perianal? Drenaje quirúrgico del absceso. Hígado y vías biliares, colecistitis aguda 37. ¿Cuál es la causa más frecuente de colecistitis aguda? La obstrucción del conducto cístico por un cálculo biliar. 38. ¿Qué signo clínico es característico de la colecistitis aguda? El signo de Murphy, que es dolor intenso al inspirar mientras se palpa el área de la vesícula. Hígado y vías biliares, tumores de vesícula y conductos biliares. 39. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para el cáncer de vesícula biliar? La colelitiasis crónica, presencia de cálculos biliares. 40. ¿Qué síntoma es común en pacientes con cáncer de vesícula biliar? Ictericia obstructiva debido a la obstrucción de los conductos biliares. Páncreas, neoplasias pancreáticas 41. ¿Qué marcador tumoral es comúnmente elevado en el adenocarcinoma pancreático? CA19-9. 42. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico más común para el cáncer de páncreas en la cabeza? La cirugía de Whipple, pancreatoduodenectomía. Cirugía ortopédica, fracturas de cadera, 43. ¿En qué grupo de edad son más frecuentes las fracturas de cadera? En adultos mayores, debido a la osteoporosis. ¿Qué complicación es común en pacientes de edad avanzada con fractura de cadera? Trombosis venosa profunda, debido a la inmovilización. 45. ¿Qué tratamiento quirúrgico es común en una fractura de cadera desplazada? Reemplazo parcial o total de cadera. Aquí tienes más preguntas y respuestas para continuar con la práctica. Estómago. Neoplasias malignas. 46. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para el desarrollo de adenocarcinoma gástrico? La infección crónica por Helicobacter pylori. 47. ¿Qué método diagnóstico es fundamental para confirmar el cáncer gástrico? La endoscopia con biopsia de la lesión. Intestino delgado, obstrucción del intestino delgado. 48. ¿Cuál es una complicación grave de una obstrucción intestinal prolongada? La necrosis intestinal por falta de flujo sanguíneo. ¿Cuál es un signo radiográfico clásico en la obstrucción del intestino delgado? Las asas dilatadas con niveles hidroaéreos en escaleras. Intestino delgado, enfermedad de Crohn. 50. ¿Cuál es una complicación frecuente de la enfermedad de Crohn en el intestino delgado? La formación de fístulas. ¿Qué tipo de tratamiento se utiliza comúnmente en la enfermedad de Crohn para reducir la inflamación? Corticosteroides y agentes inmunosupresores. Intestino grueso, recto y ano. Colitis ulcerosa 52. ¿Qué segmento del intestino afecta principalmente la colitis ulcerosa? El colon, empezando en el recto y extendiéndose de manera continua. 53. ¿Cuál es una complicación grave de la colitis ulcerosa? El megacolon tóxico, que puede requerir cirugía de emergencia. 54. ¿Qué síntoma gastrointestinal es característico en pacientes con colitis ulcerosa?
La diarrea con sangre. Intestino grueso, recto y ano, hemorroides. 55. ¿Qué son las hemorroides? Son estructuras vasculares en el canal anal que pueden inflamarse y causar síntomas. 56. ¿Cuál es un tratamiento no quirúrgico común para las hemorroides? Los baños de asiento y el uso de cremas antiinflamatorias. 57. ¿En qué casos está indicada la cirugía para las hemorroides? Cuando las hemorroides son grandes, dolorosas o no responden al tratamiento conservador. Hígado y vías biliares, absceso hepático amebiano. 58. ¿Cuál es el agente causal más común de absceso hepático amebiano? Entamoeba histolítica. 59. ¿Cuál es el tratamiento de elección para un absceso hepático amebiano? Metronidazol, seguido de drenaje si es necesario. Páncreas, neoplasias pancreáticas 60. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para el adenocarcinoma pancreático? El tabaquismo y la pancreatitis crónica. ¿Qué prueba de imagen es útil para evaluar las lesiones pancreáticas? ¿La tomografía computarizada o la resonancia magnética? Cirugía ortopédica. Luxaciones 62. ¿Cuál es el tipo de luxación más común en el codo? La luxación posterior. 63. ¿Qué maniobra se utiliza para reducir una luxación de codo? La tracción en extensión y flexión controlada para realinear el codo. 64. ¿Cuál es la complicación más temida en una luxación de cadera? La necrosis avascular de la cabeza femoral. ¿Cuál es el tratamiento de urgencia en una luxación de cadera? La reducción cerrada en el menor tiempo posible para reducir el riesgo de daño a los tejidos. Intestino grueso, recto y ano, vólvulo 66. ¿Qué es un vólvulo y en qué parte del intestino es más común? Es una torsión del intestino sobre sí mismo, es más común en el colon sigmoide. 67. ¿Qué imagen es útil para confirmar un vólvulo? La radiografía de abdomen, que puede mostrar el signo de grano de café. Aquí tienes más preguntas y respuestas cortas para reforzar tu práctica. Estómago. Enfermedad úlcero-péptica. 68. ¿Qué examen es fundamental para el diagnóstico de úlcera péptica? La endoscopia digestiva alta, que permite visualizar directamente la úlcera y tomar biopsias. 69. ¿Qué complicación puede presentarse con la úlcera duodenal? La estenosis pilórica, que causa obstrucción y dificulta el paso del contenido gástrico. Intestino delgado, isquemia mesentérica 70. ¿Cuál es la mortalidad aproximada en la isquemia mesentérica aguda? Puede superar el 60%, especialmente en casos diagnosticados tardíamente. 71. ¿Qué método de imagen es útil para el diagnóstico de isquemia mesentérica? La angiografía mesentérica, que permite visualizar la oclusión en los vasos sanguíneos intestinales. Intestino grueso, recto y ano. Enfermedad diverticular 72. ¿En qué segmento del colon es más común la enfermedad diverticular? En el colon sigmoide. ¿Cuál es un síntoma clásico de la diverticulitis? Dolor en la fosa ilíaca izquierda, acompañado de fiebre y cambios en los hábitos intestinales. Intestino grueso, recto y ano, adenocarcinoma 74. ¿Cuál es el síntoma más frecuente de cáncer colorectal? La presencia de sangre en las heces y el cambio en los hábitos intestinales. ¿Cuál es el examen de detección recomendado para cáncer colorectal? La colonoscopia, que permite la visualización directa y biopsia de pólipos sospechosos. Hígado y vías biliares. Colecistitis crónica 76. ¿Qué causa comúnmente la colecistitis crónica? La inflamación recurrente de la vesícula biliar debido a los cálculos biliares. 77. ¿Qué hallazgo en la ecografía es característico de la colecistitis crónica? El engrosamiento de la pared de la vesícula biliar y la presencia de cálculos. Páncreas. Neoplasias pancreáticas. 78. ¿Cuál es el síntoma más común en el cáncer de páncreas avanzado? Pérdida de peso significativa, dolor abdominal e ictericia en tumores de la cabeza pancreática. 79. ¿Qué prueba no invasiva es útil para evaluar el cáncer de páncreas? La ecografía endoscópica, que permite una visualización detallada y biopsia guiada. Cirugía ortopédica, fracturas expuestas 80. ¿Cuál es el antibiótico inicial recomendado para una fractura expuesta grado 3? Generalmente se usa una combinación de cefalosporinas de tercera generación con vancomicina o aminoglucósidos. 81. ¿Qué complicación es común en fracturas expuestas si no se tratan adecuadamente? La osteomielitis, una infección ósea grave. Intestino grueso, recto y ano. Colitis ulcerosa 82. ¿Qué prueba de laboratorio es útil para evaluar la inflamación en colitis ulcerosa?
los niveles de proteína C reactiva PCR y la velocidad de sedimentación globular BCG. 83. ¿Cuál es el tratamiento de mantenimiento más común para la colitis ulcerosa leve a moderada? Los aminosalicilatos, como la mesalamina. Hígado y vías biliares, absceso hepático piógeno. 84. ¿Qué hallazgo clínico puede sugerir la presencia de un absceso hepático piógeno? Fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho y hepatomegalia. 85. ¿Cuál es el examen de elección para diagnosticar un absceso hepático? ¿La ecografía abdominal o la tomografía computarizada? Intestino delgado, divertículo de Meckel. 86. ¿Cuál es el método diagnóstico de elección para el divertículo de Meckel en niños? La gammagrafía con pertecnetato, gammagrafía de Meckel. 87. ¿Qué tipo de tejido ectópico es más común en el divertículo de Meckel? El tejido gástrico, que puede causar ulceración y sangrado. Aquí tienes más preguntas y respuestas breves para seguir reforzando tu conocimiento. Estómago. Neoplasias malignas. 88. ¿Qué procedimiento quirúrgico es el tratamiento estándar para el cáncer gástrico localizado? La gastrectomía parcial o total, dependiendo de la localización y extensión del tumor. 89. ¿Cuál es la importancia de los márgenes quirúrgicos en el tratamiento del cáncer gástrico? Se deben obtener márgenes negativos para reducir el riesgo de recidiva tumoral. Intestino delgado, enfermedad de Crohn. 90. ¿Qué característica diferencia a la enfermedad de Crohn de la colitis ulcerosa en términos de afectación intestinal? La enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal y comprometer todas las capas de la pared intestinal. 91. ¿Qué complicación común puede surgir en la enfermedad de Crohn en el intestino delgado? La formación de estenosis o estrechamientos en el lumen intestinal. Intestino grueso, recto y ano, obstrucción del intestino grueso, vólvulo. 92. ¿Qué tratamiento inicial se utiliza en un vólvulo de colon sigmoide? La descompresión mediante sigmoidoscopia, que a menudo permite desenroscar el vólvulo. 93. ¿Qué intervención quirúrgica es recomendada para evitar la recurrencia de un vólvulo de colon sigmoide? La sigmoidectomía. Hígado y vías biliares, tumores hepáticos malignos. 94. ¿Cuál es el tipo más común de tumor hepático maligno? El carcinoma hepatocelular. 95. ¿Cuál es un factor de riesgo importante para desarrollar carcinoma hepatocelular? La infección crónica por el virus de la hepatitis B o C. 96. ¿Qué marcador tumoral se usa comúnmente para el seguimiento del carcinoma hepatocelular? Páncreas. Neoplasias pancreáticas. 97. ¿Cuál es el principal tratamiento quirúrgico curativo para el cáncer de páncreas? La cirugía de Whipple, pancreatoduodenectomía. ¿Qué técnica quirúrgica alternativa puede realizarse en pacientes con tumores en el cuerpo o la cola del páncreas? La pancreatectomía distal. Cirugía ortopédica. Luxaciones de rodilla. 99. ¿Cuál es una complicación grave de la luxación de rodilla? La lesión de la arteria poplitea, que puede comprometer la circulación y causar isquemia. CEN. ¿Qué estudios de imagen son esenciales después de una reducción de luxación de rodilla? La angiografía o Doppler para evaluar el flujo sanguíneo en la arteria poplitea. Intestino grueso, recto y ano. Hemorroides. 101. ¿Qué método quirúrgico se usa para las hemorroides grandes y dolorosas que no responden a tratamientos conservadores? La hemorroidectomía. 102. ¿Qué tipo de hemorroides son más dolorosas, las internas o las externas? Las hemorroides externas, debido a la presencia de terminaciones nerviosas en la piel perianal. Aquí tienes más preguntas y respuestas breves para continuar tu práctica. Estómago. Enfermedad ulceropéptica. 103. ¿Qué complicación potencialmente mortal puede ocurrir en una úlcera péptica? La perforación, que puede llevar a peritonitis y requiere tratamiento quirúrgico de emergencia. 104. ¿Qué prueba se recomienda para detectar infección por Helicobacter pylori en pacientes con úlcera péptica? El test de aliento con urea marcada, que es no invasivo y confiable. Intestino delgado. Isquemia mesentérica. 105. ¿Cuál es la primera medida de tratamiento en sospecha de isquemia mesentérica aguda? La estabilización del paciente mediante líquidos intravenosos y el uso de anticoagulantes. 106.
¿Qué tipo de isquemia mesentérica es más común, la arterial o la venosa? La isquemia mesentérica arterial es más común y suele ser causada por embolia o trombosis arterial. Intestino grueso, recto y ano, enfermedad diverticular 107. ¿Cuál es el tratamiento inicial para la diverticulitis leve? Antibióticos orales y reposo intestinal con dieta líquida o baja en fibra. 108. ¿Qué procedimiento es recomendable para diagnosticar enfermedad diverticular complicada? La tomografía computarizada TC del abdomen, que permite evaluar la inflamación y posibles abscesos. Hígado y vías biliares. Absceso hepático piógeno 109. ¿Cuál es el principal microorganismo asociado al absceso hepático piógeno? La Escherichia coli, aunque puede haber infecciones polimicrobianas. 110. ¿Qué tratamiento se usa para los abscesos hepáticos grandes que no responden a antibióticos? Drenaje percutáneo guiado por imagen, como ecografía o tomografía. Páncreas. Neoplasias pancreáticas 111. ¿Qué marcador tumoral, además del CA199, puede utilizarse en el seguimiento de cáncer pancreático? El antígeno carcinoembrionario, CA, aunque no es específico. 112. ¿Cuál es la tasa de supervivencia a 5 años en pacientes con cáncer de páncreas metastásico? Menos del 5% debido a su diagnóstico tardío y su alta agresividad. Cirugía ortopédica. Fracturas de cadera. 113. ¿Qué prueba es fundamental para confirmar una fractura de cadera? La radiografía de pelvis, aunque en algunos casos se puede necesitar una tomografía o resonancia magnética. 114. ¿Cuál es el tratamiento más común para una fractura intertrocanteria de cadera en adultos mayores? La fijación interna con clavos o placas o el reemplazo de cadera en casos específicos. Intestino delgado, divertículo de Meckel. ¿En qué grupo etario es más frecuente el diagnóstico del divertículo de Meckel? En niños y adolescentes, aunque puede presentarse en adultos. 116. ¿Qué complicación puede asociarse al divertículo de Meckel en adultos? Obstrucción intestinal, sangrado o inflamación similar a la apendicitis. Intestino grueso, recto y ano, absceso perianal. 117. ¿Qué tipo de absceso perianal es el más común? El absceso interesfinteriano, que se forma entre los esfínteres anales internos y externos. 118. ¿Cuál es la complicación más temida de un absceso perianal? La formación de una fístula perianal. Intestino grueso, recto y ano, colitis ulcerosa 119. ¿Qué procedimiento quirúrgico puede ser curativo en la colitis ulcerosa? La colectomía total con anastomosis ileoanal. 120. ¿Cuál es un desencadenante ambiental común que puede empeorar la colitis ulcerosa? El estrés, que puede agravar los síntomas de la enfermedad. Aquí tienes más preguntas y respuestas breves para continuar con tu práctica. Estómago. Neoplasias malignas 121. ¿Cuál es un síntoma común en el cáncer gástrico avanzado? Pérdida de peso inexplicada y saciedad temprana. 122. ¿Qué técnica quirúrgica es utilizada cuando el cáncer gástrico está localizado en el tercio proximal del estómago? La gastrectomía total, para garantizar márgenes quirúrgicos negativos. Intestino delgado, obstrucción del intestino delgado 123. ¿Cuál es la causa más común de obstrucción en el intestino delgado? Las adherencias posquirúrgicas. 124. ¿Qué signo clínico es característico de la obstrucción del intestino delgado? Distensión abdominal, dolor cólico y vómitos biliosos. ¿Qué estudio de imagen se utiliza comúnmente para evaluar una sospecha de obstrucción del intestino delgado? La radiografía de abdomen en posición de pie, donde se pueden observar niveles hidroaéreos. Intestino grueso, recto y ano, adenocarcinoma y pólipos 126. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para el desarrollo de adenocarcinoma colorectal? La presencia de pólipos adenomatosos y antecedentes familiares de cáncer colorectal. 127. ¿Cuál es el examen más efectivo para detectar y remover pólipos en el colon? La colonoscopia, que permite visualización directa y extirpación de pólipos. Hígado y vías biliares. Colecistitis aguda 128. ¿Cuál es la causa más común de colecistitis aguda? La obstrucción del conducto cístico por cálculos biliares. 129. ¿Qué signo clínico es característico de la colecistitis aguda? El signo de Murphy positivo, donde el paciente presenta dolor al inspirar profundamente mientras se palpa la vesícula.
130. ¿Qué tratamiento inicial se recomienda para la colecistitis aguda? Ayuno, antibióticos y eventual colecistectomía laparoscópica. Páncreas. Neoplasias pancreáticas, 131. ¿Qué característica en la tomografía computarizada puede sugerir malignidad en una masa pancreática? La presencia de bordes irregulares y realce heterogéneo tras la administración de contraste. 132. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de cáncer pancreático? El tabaquismo es el principal factor de riesgo. Cirugía ortopédica. Luxación de codo, 133. ¿Qué nervio es comúnmente afectado en una luxación posterior de codo? El nervio ulnar, debido a su cercanía a la articulación del codo. 134. ¿Cuál es el tratamiento inicial para una luxación de codo? La reducción cerrada y la inmovilización posterior con una férula. Intestino delgado, enfermedad de Crohn, 135. ¿Qué manifestación extraintestinal puede asociarse con la enfermedad de Crohn? Artritis periférica, que es común en pacientes con esta enfermedad. 136. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para el manejo de enfermedad de Crohn leve a moderada? Aminosalicilatos y esteroides en casos de exacerbaciones. Intestino grueso, recto y ano, absceso perianal 137. ¿Cuál es el tratamiento definitivo de un absceso perianal? El drenaje quirúrgico del absceso. 138. ¿Por qué se evita el uso de antibióticos en abscesos perianales no complicados? Porque el tratamiento principal es el drenaje, y los antibióticos se reservan para casos con celulitis o inmunocompromiso. Hígado y vías biliares. Tumores de vesícula y conductos biliares. 139. ¿Qué tipo de tumor es el más común en la vesícula biliar? El adenocarcinoma de vesícula biliar. 140. ¿Cuál es un síntoma temprano del colangiocarcinoma? La ictericia indolora debido a la obstrucción del conducto biliar. Aquí tienes más preguntas y respuestas para seguir profundizando en los temas de cirugía. Estómago, enfermedad ulceropéptica 141. ¿Cuál es el agente más comúnmente asociado a la formación de úlceras gástricas y duodenales? La Helicobacter pylori y el uso crónico de antiinflamatorios no esteroides, AINES. 142. ¿Qué procedimiento quirúrgico se realiza cuando hay perforación de una úlcera péptica? La parotomía para reparar la perforación y realizar una aumentoplastia. Intestino delgado, divertículo de Meckel 143. ¿Cuáles son los dos tipos de tejido ectópico que pueden encontrarse en el divertículo de Meckel? Tejido gástrico y pancreático, que pueden causar inflamación y ulceración. 144. ¿Cuál es el tratamiento recomendado para un divertículo de Meckel sintomático? La resección quirúrgica del divertículo. Intestino grueso, recto y ano, obstrucción del intestino grueso 145. ¿Qué signo radiográfico es característico de una obstrucción por vólvulo en el colon sigmoide? El signo del grano de café visible en una radiografía abdominal. 146. ¿Qué tipo de cirugía se recomienda para un megacolon tóxico secundario a colitis ulcerosa? Colectomía de emergencia debido al alto riesgo de perforación. Hígado y vías biliares. Quistes hepáticos 147. ¿Qué tipo de quiste hepático requiere tratamiento debido a su potencial de complicaciones? Los quistes hidatídicos que pueden infectarse o romperse. 148. ¿Qué método diagnóstico es útil para evaluar los quistes hepáticos? La ecografía abdominal, que permite visualizar el tamaño y características del quiste. Páncreas, neoplasias pancreáticas, 149. ¿Cuál es un signo clínico característico del cáncer de páncreas en la cabeza del órgano? La ictericia indolora causada por la obstrucción de la vía biliar. 150. ¿Qué es el signo de Courvoisier y con qué se asocia? Es la palpación de una vesícula biliar distendida e indolora en presencia de ictericia, comúnmente asociado a cáncer de páncreas. Cirugía ortopédica, fracturas expuestas 151. ¿Cuál es el principal riesgo asociado a las fracturas expuestas? La infección, debido a la exposición del hueso al ambiente externo. 152. ¿Qué tratamiento inicial es esencial en el manejo de una fractura expuesta? Lavado y desbridamiento quirúrgico, seguido de estabilización del hueso. Intestino grueso, recto y ano. Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. ¿Qué tipo de lesión en la colonoscopia es común en la colitis ulcerosa? Úlceras superficiales y continuas en la mucosa del colon. 154.
¿Qué complicación en el colon es más frecuente en la colitis ulcerosa que en la enfermedad de Crohn? El megacolon tóxico. Intestino grueso recto llano, hemorroides. 155. ¿Cuál es el tratamiento no quirúrgico más recomendado para las hemorroides internas de grado 1 y 2? La ligadura con banda elástica, que ayuda a reducir el tamaño de las hemorroides. 156. ¿Qué síntoma es característico de las hemorroides trombosadas externas? Dolor intenso y aparición de un bulto duro en el área perianal. Hígado y vías biliares. Absceso hepático amebiano 157. ¿Qué patógeno es responsable de causar abscesos hepáticos amebianos? Entamoeba histolítica, que puede diseminarse desde el colon al hígado. 158. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el absceso hepático amebiano? Metronidazol, seguido de agentes luminales para erradicar la infección intestinal. Páncreas. Neoplasias pancreáticas 159. ¿Qué exámenes de laboratorio suelen estar elevados en el cáncer pancreático? El CA-19-9 y en algunos casos la bilirrubina en casos de obstrucción. 160. ¿Cuál es un síntoma temprano del cáncer de páncreas en el cuerpo o cola del órgano? Dolor abdominal que irradia hacia la espalda. Aquí tienes más preguntas hasta llegar al número 170. Estómago. Neoplasias malignas, 161. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico? La infección por Helicobacter pylori, especialmente en pacientes con gastritis crónica atrófica. 162. ¿Qué tipo de cáncer gástrico tiene peor pronóstico, el tipo intestinal o el tipo difuso? El tipo difuso, ya que se infiltra de manera más agresiva y es menos diferenciado. Intestino delgado. Enfermedad de Crohn 163. ¿Cuál es una complicación frecuente en la enfermedad de Crohn que puede requerir intervención quirúrgica? La formación de fístulas y abscesos intraabdominales. 164. ¿Qué hallazgo en la endoscopia es característico de la enfermedad de Crohn? Lesiones salteadas o en piedra de empedrado en la mucosa intestinal. Intestino grueso recto llano, adenocarcinoma y pólipos. 165. ¿Qué tipo de pólipo tiene mayor riesgo de progresión a cáncer colorectal? Los pólipos adenomatosos de tipo velloso, especialmente si son grandes y múltiples. 166. ¿A qué edad se recomienda comenzar el cribado para cáncer colorectal en individuos con riesgo promedio? A los 45 años, según las últimas guías. Hígado y vías biliares. Colecistitis crónica 167. ¿Qué hallazgo en la ecografía es indicativo de colecistitis crónica? Engrosamiento de la pared de la vesícula biliar y presencia de cálculos. 168. ¿Cuál es el tratamiento recomendado para la colecistitis crónica sintomática? Colecistectomía laparoscópica electiva. Intestino grueso recto llano, hemorroides. 169. ¿Qué tratamiento es recomendado para hemorroides internas de grado 3 y 4? Hemorroidectomía, debido a que las hemorroides avanzadas generalmente no responden a tratamientos menos invasivos. 170. ¿Qué complicación puede surgir en una hemorroidectomía? La incontinencia fecal, especialmente si se daña el esfínter anal durante la cirugía.